Muy buenas tardes, gracias por este espacio. Le agradezco mucho al coloquio sobre brujería de estudios latinoamericanos. Para mí es un gusto. Les presento el tema de la brujería santera y vudú, dos prácticas estigmatizadas por Occidente. Mi nombre es Leonardo Fausto Torres Ramírez y soy estudiante de octavo semestre del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Vamos a comenzar. Vamos con lo teórico. La brujería. La brujería es un término occidental utilizado por la Iglesia cristiana para deslegitimar a toda práctica mágica o religiosa ajena a la tradición judeocristiana. Es decir, todo aquello que no pertenezca a la Iglesia católica va a ser marcado o estigmatizado como brujería. Nos dice el autor Jules Michelet en su obra de la bruja que las grandes curanderas van a ser llamadas como brujas justamente por lo mismo, porque utilizan otros métodos para atender a la gente, para curarla de sus enfermedades, o simplemente hacen diferentes prácticas que no entran en los estándares de la Iglesia Católica y son aquellas a las que van a perseguir y van a quemar muchas veces en la llamada cacería de brujas durante la Edad Media. Incluso posterior a la Edad Media todavía existen estas prácticas. Eh, En el aspecto de teoría de las religiones, la brujería hace alusión a la magia negra. Si bien sabemos en teoría de religiones tenemos magia negra y magia blanca, en este término específicamente es magia negra a la que se le llama brujería. Es decir, brujería es todo lo malo. Así, entonces cada vez que digan brujería, hacemos alusión a algo despectivo, a algo malo, a toda aquella práctica que busca hacerle daño a la gente. Pero vale la pena preguntarnos si realmente la magia, toda la magia es negra y toda la magia es mala. Ahora, el término de magia, nos dice la doctora Escobereta, la magia es la acción donde se busca manipular al numen, es decir, al dios, a los dioses, para obtener una respuesta deseada. En este aspecto vamos a tener entonces que la magia no se apega a la voluntad de Dios, si lo vemos desde esa perspectiva, sino que se busca manipularlo para tener un deseo específico. Pero hay que ver entonces esto desde la perspectiva de otras religiones, desde las religiones africanas. Nos dice el historiador José Cabán Torres, un historiador del Colegio de México que nos dice que en las religiones africanas las personas no manipulan al numen, sino que las personas entran en sintonía con las deidades. Es decir, aquí ya no hay un plano jerarquizado donde está el dios y abajo está el hombre. Aquí no, aquí está el dios y es el ser humano quien mediante ritos y diferentes prácticas entra en sintonía y entran en el mismo plano, en el mismo plano. No están por encima ni por debajo y gracias a esto pueden conversar y pueden hacerle peticiones a los dioses. Por eso tenemos las ofrendas en donde se ofrece algo para obtener algo a cambio. Es un intercambio, entonces aquí ya no es una relación de menor a mayor, sino de relación mutua. Eso es lo que aquí tenemos. Y por eso se le pueden hacer peticiones en las religiones africanas y por consecuencia lo africano tiene consecuencia en lo afrocaribeño. Y entrando ya de lleno en la santería. La santería es una religión que como tal se forma ya en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, que yo lo considero una reconfiguración de la religión yoruba. La religión yoruba está en el actual territorio de Nigeria, en África, pero aquí en América se sincretiza o se mezcla con otras prácticas, tanto con catolicismo, posteriormente con ritos eh, espiritistas y de diferentes cultos, y se va a configurar lo que hoy en día conocemos como santería. Pero en esencia, o mejor dicho, en términos generales, el panteón santero corresponde en su mayoría a las deidades yorubas, que repito, son de Nigeria, de África. Y bueno, aquí yo entrevisté, o mejor dicho, he trabajado, podido conversar con un santero, que es Rodolfo Carlos Ibáñez, y parafraseándolo, él nos dice que para formar parte de la religión, obviamente santera, debe ser humilde,
amar al prójimo y compartir el conocimiento. Es decir, amor, humildad y el gusto por enseñar. Si no tienes esos tres primeros principios, estás haciendo las cosas mal dentro de la religión santera. Entonces, aquí vemos que se trata de un código de ética o un código de moral en donde, como en toda actividad humana, existe. Existe un código para los abogados, para los sacerdotes, para los médicos, para todo hay códigos y nos regimos por códigos acordes al contexto histórico en el que vivimos. Entonces, la santería no es la excepción. Así como vamos a encontrar buenos practicantes y malos practicantes, vamos a tener aquí diferentes matices. Entonces, y no por eso al mal practicante de la religión le vamos no por eso vamos a decir que todo dentro de la religión es mal. Tiene sus matices. No todo es blanco y no todo es negro. Justamente con eso, en la cuestión de la ética, tenemos aquí el llamado el negocio de la santería. Simplemente buscando en Mercado Libre encontramos amarres por 9,000 pesos. Incluso hay, incluso aquí te dicen amarre con muerto y magia negra, vudú infalible. Es aquí donde decimos hasta qué punto es negocio y hasta qué punto realmente importa el individuo. Pero hay que entender algo aquí. La santería se encuentra bajo el sistema capitalista. En términos marxistas vamos a tener que las deidades o todas estas creencias en general pertenecen a la superestructura. La superestructura en términos marxistas está supeditada a la estructura económica y política. En términos coloquiales, la santería se ha convertido en una mercancía que es explotada por el capitalista. Lo que importa es la riqueza, generar el capital, valiendo muy poco lo que tenga que ver con la integridad del individuo. Y la santería se ha convertido, por desgracia, en una mercancía más. Pero volvemos a lo mismo, tenemos códigos morales y códigos éticos que el individuo que practica la religión debería apegarse. Ahora, no todos son amarres. Vamos a tener un sinfín de diferentes ritos, de diferentes prácticas. En el trabajo, en mi investigación, incluí un paquete que se incluye para ir a Cuba, donde por una módica cantidad en dólares te vas a Cuba y haces turismo religioso, por así llamarlo, turismo religioso, y te entregan tu santo, te entregan unas pulseras y otras cosas. Esto no se puede hacer. Éticamente hablando, no se puede hacer. Solamente el santo es quien decide si quiere o no irse con cada persona y solamente bajo ciertos términos. Y aquí vemos cómo justamente se está anteponiendo el dinero por encima de los códigos. Pero bueno, entrando en cuanto a que no todo es amarres. Tenemos un sinfín de trabajos. Tenemos trabajos para conseguir trabajo, esta es una veladora para conseguir trabajo, por ejemplo. Y este que tenemos aquí en pantalla es Orishaoko. A esta deidad se le conoce como Orishaoko, es la encargada de trabajar la tierra y en general es la deidad encargada del trabajo. También vamos a tener este arco que pertenece a una deidad llamada Ochosin. Ochosin es una deidad que tiene un arco y lanza flechas para proteger a sus hijos de los enemigos que pueda haber. Este arco en las puertas sirve para proteger a la gente de que no entren intrusos o de que no entren personas que quieran hacerle daño. Entonces hay un sinfín de trabajos en la santería. Hay que entender los matices, como ya lo dije, no todo es bueno. Bueno, mejor dicho, no todo es malo y no todo es bueno. Hay matices y no porque haya unos malos practicantes significa que la religión en sí sea mala. Ahora entremos con el vudú. El vudú igual es una religión africana que tiene sus orígenes igual hagan de cuenta que es río Níger. De un lado tenemos a los yorubas
y del otro lado tenemos al practicante del vudú. Entonces son muy similares estas dos religiones, comparten muchas características de hecho. Y esto que tenemos en pantalla es una muñeca vudú se vende por internet. Volvemos a lo mismo, el negocio del vudú, el negocio de la necesidad de los individuos. Y vamos a tener que estas muñecas son muy conocidas porque las picas y según le estás haciendo daño a una persona. Es un daño a la distancia, básicamente. Y aquí tenemos una que ya es más casual. Pero volvemos a lo mismo, no todo es vudú. Tenemos muchas prácticas en el vudú. Igual, así como se hacen muñecos para hacerle daño a una persona, se pueden hacer muñecos para hacer un bien. Podemos seguir estos mismos principios mágicos y hacer una muñeca y ponerle, por ejemplo, azúcar o ponerle miel. Y este trabajo más bien sería, por ejemplo, para que endulzarle la vida a una persona, para que se encuentre más feliz, para que no esté sufriendo y demás cosas. Ahora, la zombificación, otra práctica del vudú, que también está muy estigmatizada. El imperio estadounidense justifica sus acciones mediante, mediante el discurso de crear la imagen de que todo lo de Haití es malo. Y cuántas películas se han hecho de zombies donde hacen ver al zombie como algo malo, como una aberración, y cosa que no siempre concuerda con la realidad. Es una realidad distorsionada con fines políticos y económicos. El zombie es, bueno, lo explico simplemente. Mediante un proceso químico mágico, se crea un polvo. Con este polvo lo soplas y le entra por los orificios de la nariz, de la boca, de los ojos a una persona. Con este polvo lo que se hace es dormir una parte del cerebro del sujeto. Literal, se convierte en un zombie, ya no tiene voluntad propia. Es como si tuvieras una muerte cerebral, pero siguieras pudiéndote mover, con indicaciones de otras personas, claro está, con ayuda, o sea, ya no te puedes valer por ti mismo. Esta práctica puede resultar o sonar aberrante si no lo entendemos en su contexto, pero si lo entendemos desde el contexto de América Latina y desde el contexto de América del Caribe, donde los sistemas jurídicos son ineficientes, donde la corrupción está a todo lo que da, entendemos que la gente busca otras soluciones a sus problemas. Si un sistema penitenciario no permite la incorporación de un individuo a la sociedad mediante la cárcel, que sea funcional, pues tenemos otros procesos, tenemos la magia, podemos convertirle en zombie, al menos no se va a corregir, pero al menos vamos a tener la seguridad de que ya no nos va a hacer daño, de que ya no va a volver a delinquir, ya no va a volver a violar, ya no va a volver a matar, ya no va a volver a hacerle daño a las personas. Entonces valdría la pena hacer una equivalencia, hasta qué punto está bien, hasta qué punto está mal. En cuántos países simplemente se ha establecido la idea de establecer la pena de muerte. Aquí es lo mismo, aquí no hay pena de muerte, pero estamos convirtiendo al individuo en una persona que no le va a hacer daño a la sociedad. La zombificación es un castigo que no se le aplica a cualquiera, solamente es para personas que han cometido grandes delitos. Ahora, ya para finalizar, la ciencia. Hoy en día la ciencia es una actividad dominante porque nos produce tecnología y es como el medio favorito por el capitalismo para producir mercancías a gran escala y aumentar la producción exponencialmente. Solo por eso la ciencia hoy en día es dominante. Pero toda actividad humana tiene sus limitantes. Hay cosas que la ciencia no va a entender, hay cosas que la magia no va a entender, hay cosas que la religión no va a entender. Entonces, en este aspecto, como toda actividad humana tiene sus limitantes, hay que entrelazarlas. Si tenemos un panorama entrelazado, creo yo, vamos a hacer una sociedad mejor. Y creo que es una de las grandes cosas que los humanistas tenemos que hacer. Plantear soluciones en este contexto. No basta con problematizar.
basta con presentar soluciones concretas. Y yo creo que el hecho de una actividad multidisciplinaria de actividades humanas, humanidades, ciencia, religión, magia, todas las actividades deben entrelazarse para presentar soluciones de mejor manera. No existe la verdad absoluta, solamente hay actividades que manipulan el entorno, como nos lo dice el doctor Antonio Rubial. Y pues bueno, con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias.